17 de marzo, una fecha que ahora se está conmemorando mucho en Estados Unidos y en Irlanda. Una fiesta pagana que celebra y normalmente es representado por medio de un duende de color verde con tréboles y un sombrero en forma de copa. Normalmente esto es lo que vemos que se está celebrando, la abundancia, dinero y mucha suerte. Pero en realidad, ¿qué es ese día? ¿Qué se festeja? ¿O por qué Irlanda y en Estados Unidos están festejando esa fecha conmemorativa? En este capítulo vamos a profundizar en este tema y vamos a ver qué tanto tiene que ver con los elementales o qué tanto tiene que ver con la iglesia. Así que no te lo pierdas. Yo soy Luis Elemental y esto es La magia de los elementales. Bienvenidos amigos elementales a un nuevo episodio. En este episodio nos encontramos con un amigo muy estimado que nos va a ayudar precisamente en este tema. Él es Osvaldo. Osvaldo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis, por la invitación a tu espacio, a tu lugar, a este rincón que muchos desconocemos, pero que cuando nos echamos el chapuzón nos llevamos cosas impresionantes. Sí, ¿verdad? Bastante. Sí. Pero platícanos primero antes de que empecemos con el tema. Ahora sí que platícanos de ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales. Mira, como bien lo dijiste, mi nombre es Osvaldo Torres, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, tengo otras 2 licenciaturas que estudié en el seminario, preparación para ser sacerdote, filosofía y teología, y actualmente estoy en Televisa, también colaboro en varios podcasts, el principal y el esencial que es parte mío y parte de mi vida diaria, es Invitado a lo Desconocido. De ahí ya desprendemos todos los demás, pero Invitado a lo Desconocido es de Armando, es mío y que hemos ido construyendo con mucho sacrificio. Ok, redes sociales para que Las también redes te sociales, conozcan. Invitado a lo Desconocido en todas las plataformas, YouTube, sobre todo YouTube, estamos presentes en YouTube, en TikTok, en Spotify, Instagram y Facebook, si mal no me equivoco. Me está haciendo memoria porque como algunas no las tenemos tan activas, pero sí en YouTube y TikTok es donde nos van a ver un poquito más activos. Ok, bueno amigos elementales ya saben, dense una vuelta por sus canales, tienen la verdad videos muy interesantes que les va a llamar mucho la atención. Y ahí también para que apoyen ahí a suscribirse y ahí estemos también, ¿no? Presentes. Y bueno, antes que nada, y para aclarar bien la situación, porque vamos a tocar temas un poquito fuertes para muchas personas, no es con el afán de decir qué es lo bueno o qué es lo malo o irnos en contra de algo, ¿no? Sino más bien tratar de entender el por qué han pasado las cosas. Hay mucha gente que dice, pues, y recalca mucho que ellos conocen que los seres elementales son seres demoníacos y precisamente vamos a tratar de explicar el por qué se tienen esas creencias y pero siempre con respeto y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, aquí no estamos tratando de ver quién es bueno, quién es malo o qué se hizo bien o qué se hizo mal, sino más bien entender este tema. Sí, o quién tiene la verdad. O sea, yo soy fiel creyente que nadie tiene una verdad absoluta. Ujú. A todos hay que creerles un poco, pero no hay que quedarse con lo que te dicen en una iglesia, en un centro. Hay que investigar un poco más para tirar la barrera de la ignorancia, porque muchas veces en temas somos muy ignorantes y cuando lo relacionamos con cosas, lo primero que se nos viene a la mente es diablo. No sé por qué la gente tiene esa fea costumbre de que todo lo que no conocemos ya es del diablo, ya es un demonio. O sea, pero yo hoy
trataré más o menos de explicar de dónde viene todo este tema que la iglesia lo toma como diabólico, que a mi parecer, y lo que investigué y lo que pude consultar a lo largo de la historia de la iglesia es que más bien es como una onda de transgiversar información que no está conforme a lo que tú quieres, pero para eso andamos aquí, mi buen Luis. Sí, sí, sí. Y mira, de hecho quiero abrir con el tema precisamente de San Patricio, ¿no? Un obispo que llevó lo que fue la religión a Irlanda, el cristianismo, el evangelio, y que de ahí se cuentan muchas historias. Creo que una de ellas fue de que, bueno, San Patricio, pues logró hacer muchos milagros en Irlanda, como curar personas. Por ahí, digo, eso no está tan claro y no lo tiene tan especificada la iglesia como tal, o sea, como algo verdadero, pero hay muchas historias que incluso se dice que hasta él logró revivir personas, ¿no? Son historias o mitos que se tienen sobre él. Logró, uno de sus logros fue haber expulsado a las serpientes de Irlanda, aunque bueno, luego geólogos dicen que no pudieron existir serpientes ahí, que nunca han existido serpientes, y que tal vez era como que otra forma de representación de las serpientes, ¿no? Y hay otro caso. Normalmente Irlanda en ese tiempo se encontraba mucho con los druidas, que eran tipos magos que estaban muy arraigados a lo que eran la magia, con los elementos, con mucha sabiduría y muchos conocimientos de esos temas. Entonces también se tenía mucho el rumor de que una vez que entra San Patricio y de que empieza a jalar mucha gente y de que empiezan a ver que está creciendo todo esto, se cuenta la historia de que los druidas invocan a los elementales. En ese caso se representa por medio de un duende con un poquito de barbón, con cara de anciano, que este duende ya existía antes y se le conocía con el nombre de Leprechaun. Leprechaun normalmente ahora lo tenemos caracterizado de color verde, con un trébol, con un sombrero de copa y que trae dinero y abundancia. Este duende tenía una magia en particular, que era poder crear arcoíris, y que por medio de este arcoíris él podía teletransportarse a otros lugares o incluso a otras dimensiones. Se supone que al término del arco iris era donde normalmente el Leprechaun enterraba su olla llena de oro. Por eso es que siempre se corría el rumor de que si veías tú un arco iris y llegabas a donde tocaba la tierra, que ahí debías excavar y te ibas a encontrar tu olla de oro, ¿no? Y que por años y años y años han tenido esas historias. O incluso que si lograbas tú capturar un Leprechaun, el Leprechaun a cambio de su libertad te lo intercambiaba por medio de su olla de oro. Pero el Leprechaun era muy celoso de sus pertenencias. Entonces hacía todo lo posible por engañarte para que al final de cuentas no pudieras hacerte de su oro. Por ejemplo, se cuenta la historia de una persona que logra capturar a Leprechaun. El Leprechaun le dice te cambio mi libertad por oro, acepta, lo lleva al bosque y cerca de un árbol le dice el Leprechaun, pues ahí escarba y vas a encontrar mi olla. Empiezan a escarbar y efectivamente él encuentra su olla llena de oro. La vuelve a enterrar el campesino porque se dio cuenta que necesitaba de más herramienta para poder sacar el oro y sobre todo de una mula para poderse llevar porque pesaba mucho. Entonces regresan a su hogar, pero bueno, ya el trato era de que una vez que llegaran a su hogar y que Leprechaun le haya mostrado dónde estaba su olla, pues él ya sería libre. Entonces el campesino, para no perder el lugar, amarra una ropa de él, una camisa, la amarra al árbol que está al pie ¿cómo se llama? De la olla. Y se van.
Una vez que llegan, le dice el campesino, te voy a soltar, pero tú no puedes hacer absolutamente nada para cambiar de lugar la olla. Para que en el momento que ahorita te suelte no te vayas a desaparecer, te vayas a ir y me cambies la olla de lugar. Tú no puedes hacerlo. El Leprechaun acepta, dice que él promete y jura que no va a cambiar ni va a tocar la olla, que él ya es de él, que nada más tiene que ir y desenterrarla. Suelta al Leprechaun y el campesino pues, se va con su mula para poder cargar todo. Y cuando llega al bosque se encuentra con la sorpresa de que todos los árboles tenían una playera del mismo color amarrada. Y el campesino jamás encontró cuál era su playera y dónde estaba la olla del oro. Sí, fíjate que una historia muy interesante y sobre todo dónde se desarrolla. Hoy, a lo largo de la historia, te estoy hablando desde el siglo quinto para acá, la historia de San Patricio ha estado rodeada de enigmas. Primero porque decían que San Patricio llegó a una tierra, Irlanda, que estaba en manos del demonio, o que estaba en manos de los demonios por el tema de las serpientes, que era un tema descomunal, ¿no? En Irlanda. La iglesia siempre ha tenido en mente que las serpientes son el inicio de cualquier catástrofe o de cualquier tentación acerca del enemigo, hablando de un tema de demonios, ¿no? Entonces, San Patricio llega a Irlanda con la finalidad de convertir a todos y quitarles lo pagano, que fuera de cámaras decíamos que yo te compartía que yo no entendía el por qué la iglesia está en contra del paganismo si la propia iglesia nace del paganismo, ¿no? Entonces, San Patricio, la finalidad de San Patricio era convertir, expulsar a los demonios en forma de serpientes. Yo no me sabía el dato que tú decías que es un lugar que no pudo haber existido serpientes, ese dato bien bajado ese balón, yo no me lo sabía. Y la finalidad de San Patricio era curar las dolencias de las personas. Cuando uno lee la historia o la vida de San Patricio, va a ver que es una historia muy similar a la de San Pío de Pietrelcina. El poder de curación, el poder de expulsar demonios, el poder también de una forma de bilocación cuando el momento lo ameritaba. Siglo V al actual siglo, la historia ha dado un giro completamente y es aquí donde la iglesia ha entrado o ha sido muy tajante en decir esto de los duendes, elfos, etcétera, etcétera, es una obra del mal. ¿Por qué ha sido muy tajante? Porque Irlanda lo ha convertido ya, como tú ya bien lo decías, en una fiesta de un duende verde con un sombrero picudo, con un trébol de 3 hojas que simula la suerte. La iglesia nunca va a estar a favor de la buena suerte o de la mala suerte, porque todo lo que te pase o todo lo que te puede llegar a pasar es providencia de Dios, ¿no? O sea, si hoy no tuviste dinero, pues es la providencia de Dios que hoy no te provió, ¿no? Pero mañana va a ser otro día, ¿no? Entonces, es, entra allí el ser tajante la iglesia eh, en, en esta cuestión de que los elementales o los seres que viven dentro de un bosque, que son duendes, elfos, troll, chaneques, aluches, hadas, gnomos, son seres para la iglesia que han sido tocados por el mismo demonio, ¿no? Siento yo, mi querido Luis, que la fiesta de San Patricio sigue teniendo su origen. Su origen era confiar en algo o confiar en un Dios providente, que era la señal del trébol, ¿no? O sea, la confianza en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Hoy la gente que celebra el Hanukkah o que
o que por curiosidad va, y no solamente en Irlanda, en Estados Unidos, aquí en Querétaro hay una localidad que celebra el Día de San Patricio, una comunidad irlandesa. Aquí en la del Valle también hay una comunidad irlandesa que va a la iglesia a celebrar el Día de San Patricio. Todavía siguen teniendo estos cimientos de San Patricio, que es confiar en algo. ¿En qué algo? Pues para ellos ya la confianza ya está en un ser elemental, ¿no? Que como tú bien lo decías, que es el que, y no solamente la gente, sino el propio gobierno ha dicho que es quien provee de todo lo que hay en Irlanda, ¿no? O sea, aquellas personitas chiquitas que podemos, yo no he visto ninguna, ¿para qué te voy a decir? Oye, yo he visto, no, pero que a lo largo de la historia podemos visualizar, eh, pues si existiera en algún momento la pregunta de si Dios los creó, yo te diría que claro que también Dios los ha creado para resguardar una naturaleza que nos estamos acabando, porque la finalidad de un elemental, digo, ahorita vamos a ver qué otras finalidades hay de elementales, pero la finalidad de un elemental yo lo entiendo como un resguardar la naturaleza, que el mundo se está acabando, y la propia iglesia está a favor del resguardo de la naturaleza. San Francisco de Asís siempre era un guardián de la naturaleza, ¿no? Entonces, la festividad de San Patricio era confiar en una providencia, y creo que hoy siguen confiando en una providencia, más allá que ya no festejan a San Patricio, sino ya más festejan todo este tema de la abundancia, de la suerte, pero que la iglesia lo ha tomado un mal cuando creo que aún sigue teniendo los cimientos de la festividad de un origen, ¿no? Ujú. Sí, mira, fíjate que, por ejemplo, yo tengo mucho la creencia y he escuchado la historia y ya lo he platicado también en varios podcasts, en donde se dice que Dios creó a los elementales y los mandó a la tierra para preparar la tierra para nuestra llegada, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices, o sea, son protectores de la naturaleza porque a eso fueron mandados. No, nada más que nosotros pues ya nos estamos pasando de la raya y estamos acabando con todo eso. Entonces es lógico que ellos también tienen que responder. Y como también lo he platicado mucho, ellos incluso se acercan a nosotros y nos dicen cuándo debes de sembrar, cómo debes de hacerlo, cómo debes de cuidar las cosechas, en qué momento debes de levantar las cosechas. Normalmente, y la mayoría de las cosechas empiezan normalmente en una luna llena y terminan recogiendo cosechas en otra luna llena, cuando sabemos que los elementales trabajan sobre la luna llena, ¿no? Entonces digo, todo va agarrado de la mano. Yo he conocido también, he tenido la fortuna de conocer a varias personas que han tenido experiencias con elementales directamente, que pueden comunicarse con ellos y todos también decimos lo mismo, ¿eh? O sea, creemos en Dios y sabemos que gracias a Él tenemos pues algunos lo llaman don, a otros capacidad, ¿no? Otros casualidad de poder tener el contacto con ellos. Sí, mira, no suena muy, muy descabellado lo que tú dices. En una entrevista que tuve con Johanan, Johanan me preguntaba que si Dios también había creado a los marcianos, ¿no? Y yo le decía, pues es que si Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos, pues ¿por qué decir que no? Eh, lo mismo pasaría con los elementales. Hay que irnos, por ejemplo, al libro del Génesis, donde Dios primero que crea, pues la naturaleza. O sea, crea a los árboles frutales, a los mares, los animales, y al último decide crear al hombre para darle como que este poder sobre todo lo que hay en la tierra. Pero fíjate, San Francisco de Asís
que tenía la capacidad de también entablar un diálogo con la naturaleza. O sea, de hecho, San Francisco decía hermana luna, hermano sol, hermano viento. O sea, le daba esta familiaridad a los elementales, porque hoy sabemos que hay 4 elementos, ¿no? Entonces, al tú darle una familiaridad a un elemento, yo creo y estoy completamente seguro que es como también darle un sentido de pertenencia a eso. Es como si yo le diera un nombre a una roca, pues tarde o temprano esa roca va a ser un sentido de pertenencia para mí y no va a estar mal, sino todo lo contrario, va a estar bien, porque si yo le estoy dando mi sentido de pertenencia a esto, quiere decir que lo voy a enfocar a un bien, no lo voy a enfocar a un mal. O sea, la iglesia al momento de etiquetar a los duendes o los elementales como actos diabólicos viene en la cacería de brujas, se me fue el nombre de la cacería de brujas. Viene en ese momento que los brujos tenían como cosas pequeñitas en sus altares y que esa era la prueba irrefutable que tú eras brujo, porque te estabas adueñando de la naturaleza y estabas hablando con la propia naturaleza. O sea, en la época de las brujas, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, es que si tú tenías a un ser chiquito, porque así lo describe la historia de la iglesia, a un ser chiquito en tu lugar, eres automáticamente bruja. A pesar de que fuera un adorno o lo que sea, eras automáticamente bruja. Creo que el error de la iglesia, querido Luis, es etiquetar antes de saber. En esta investigación que tuve en Querétaro, hay una iglesia donde bendicen duendes y donde puedes, y me sonó muy, yo cuando investigué dije, no, pues esto no puede ser algo católico, ¿no? Pero puedes tú poner a los santos de cabeza hasta que te cumplan un favor. Pero hay una leyenda allí en la iglesia, y te voy a pasar el video de la iglesia, donde dice, solamente no pidas brujería para nadie, sino pide algo para ti. Esa es la leyenda de esta iglesia que el sacerdote bendice a los duendes y toda la cosa. O sea, creo que hoy en día hay una mayor apertura para esto. Aquí te tocó, no sé cuántos años tenías, yo tendría como unos 12, 13 años en ese momento, cuando aquí en México viene este boom de los duendes, este boom de los elfos, ¿no? Que ya compartíamos fuera de cámara, que eran vendidos en el mercado de Sonora, y que del 2010 al 2015, y que la iglesia los catalogó como algo diabólico, porque la gente les daba de su líquido vital para poderlos activar. Hoy yo soy un ignorante de cómo poder activar un elemental, pero si tú vas y le preguntas a alguien que ha estudiado toda la teología de Dios, que ha estudiado un poco de demonología, o que simplemente va a la iglesia, sí te va a decir, oye, pues lo que estás haciendo es un acto diabólico, porque le estás dando de comer al propio demonio con tu propio líquido vital, ¿no? Entonces, creo que también un poquito el error de los que comparten este gusto tan particular fue dejar que muchos contaminaran esto, y gracias a esta contaminación viene otra vez la etiqueta de no, los duendes, los aluches, los chaneques son del diablo, porque aparte se los llevan a los niños, se llevan a los niños que no están bautizados, a los niños que no están, que son recién nacidos, ¿no? O sea, creo que todo esto que se ha vivido a lo largo de la historia en México, para ser muy específico en México, pues es una contaminación, como en todas las creencias, una contaminación, ¿no? O sea,
creo que necesitamos o necesitan volver al origen para que la iglesia vuelva a decir, no, esto también puede formar parte de una creación, no puede volver a formar parte de un de algo bueno para los demás, porque si yo soy muy tajante, yo que estudié demonología, te podría decir, pues esto de darle de tu líquido vital algo, si es algo del demonio, ¿no? Estás alimentando un propio demonio, ¿no? Para concederte un favor en específico a ti. O sea, no un favor para algo más, sino lo estás esclavizando para que te cumpla un favor tal vez egoísta para ti, ¿no? Entonces, creo que es importante decirle a la gente primero que no lo haga, ¿no? Salvo tu mejor opinión, tú aquí eres el experto, pero yo sí le podría decir a la gente, no lo haga porque no sabe a quién está alimentando. Creo que hay más cosas, o se puede activar un elemental por muchas más cosas como la naturaleza que por un líquido vital ahí en la parte de la nuca, me acuerdo que era en la parte de la nuca. Sí, sí, sí. Y eso es en realidad sí es muy peligroso, ¿no? También lo hemos tocado en diferentes ya videos. Y sí es una línea muy delgadita porque hay personas que dicen que son expertos también en el tema, pero hacen este tipo de rituales, ¿no? Por ejemplo, también yo les digo, es que no es, como tal, no es activar a tu duende, más bien es hacer un llamado a un elemental para que pueda estar contigo y te pueda ayudar. Pero como les digo, su principal ayuda que nos proporcionan y lo que ellos hacen es cambiar energía negativa a positiva. Ajá. Una vez que ellos ya logran ese cambio de energías, lo demás viene solo. O sea, ya que te quitaron la energía negativa, si estás a lo mejor atascado por una mala racha, pues van a empezar a venir la abundancia, van a empezar a venir las cosas. Entonces, sí, cuando eres también muy materialista, el elemental raramente te va a ayudar. Más bien tienes que saber verdad cómo trabajan, que trabajan por medio de energías y que no necesitan sangre para que estén contigo. O sea, eso sí es de plano, no hagan eso. Sí, o sea, lo que es no activación con sangre. No debes de dar tu nombre completo ni tu fecha de nacimiento para activarlos. Porque volvemos a lo mismo. Ahí es como tú decías, es un pacto. Y con ellos no vas a pactar. Vas a solicitar su ayuda. Y tú como agradecimiento pues les tienes que dar también su ofrenda, que aquí también se divide en dos porque hay mucha gente que también me ha estado preguntando y lo quiero decir rápido, después voy a profundizar en otro video ya más el tema, pero ahorita que no más medio estamos tocando es una cosa son sus ofrendas y otra cosa es ponerle algo al elemental para que te pueda ayudar. ¿Qué le vas a poner? Una vela, un incienso, le vas a poner vino, tequila, ron, whisky, le puedes poner plantas como albahaca, romero, puedes ponerle también canela, o sea, todas esas son herramientas para el elemental para que te pueda ayudar. Y tú como ofrenda, como agradecimiento, le tienes que darle dulces y fruta, ¿sale? Es lo fundamental que deben de tener en cuenta. Como les digo, ya después vamos a profundizar en otro video más, porque ahorita estamos tocando otros temas, nomás es de rápido, de rápido, para sí. aclarar temas y no se anden confundiendo. Pero sí es fundamental no activar con sangre, no dar su nombre, no dar su fecha de nacimiento para que si en dado caso logran llamar a un ser elemental, no los aten a uno mismo. Ajá. Y si es con sangre, tengan por seguro que no están llamando a un elemental. Ya es otra cosa. Puede ser desde un ser de bajo astral, ¿no? Un egregor, que bueno, egregor es parecido a los seres de bajo astral. Sí, de hecho, es un ser de bajo astral que se alimenta de energía. Y la energía que se van alimentando es que tú andes creyendo, que tú estés dando ofrendas. Ese es un egregor. Sí. Pero para llamar a un egregor es por medio de la sangre. Uh-huh. Y es por eso que por eso, y también lo decían, digo,
en Sonora no estamos tampoco satanizando ni diciendo que todos los que están ahí hacen cosas malas, porque también hay gente que sí se dedica bien a su trabajo y ayuda a las personas. Pero como todo, ¿no? Hay cosas que de repente hay gente que no hace bien las cosas. Bueno, entre paréntesis, porque para ellos sí las están haciendo bien, pero pues están llamando a otro ser y te dicen, pues, ya tu ser está activado y lo vas a escuchar que hace ruidos, que corre, que te hace cosas, Sí, que te esconde que te las esconde cosas. las cosas. Yo déjenme decirles que normalmente llevo ya muchos años conviviendo con seres elementales y hasta la fecha sigo esperando que me escondan las cosas porque la verdad es que no esconden cosas. Se representan ellos de diferente forma. Cuando tú tienes una figura, porque, híjole, es que son tocar temas y te Sí, expandes es un tema muchísimo, ¿no? muy amplio. Ajá. Entonces, un ser elemental rápido en una figura, este, se representa por medio de energía. ¿Cómo lo vas a sentir? Que te vas a sentir contento, te vas a sentir agradable, te va a gustar estar cerca de ellos porque esa es la energía buena que están transmitiendo, ¿sale? Hay dos tipos de seres elementales: los espíritus elementales y los seres elementales, que también eso lo vamos a andar tocando en otro episodio, porque ahorita estamos tocando lo que es un poquito lo que es la iglesia, religión y todo eso sobre estos elementales. Entonces, como que regresando ahora sí ya Al tema. al tema. Sí, mira, fíjate Luis que le diste al clavo. La iglesia los sataniza. Está mal el término satanizar, ¿eh? Yo estoy en contra de que todos lo vean con diablo, o sea, realmente no. Pero la iglesia los sataniza desde el minuto o del momento que o tú puedes llegar a decir, es que es energía. O sea, la energía siempre es como que brujería, medium, tarot, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es por eso que la iglesia es tajante del decir, esto es acto demoníaco porque se manipula energía y es energía mala, es una energía de un bajo astral o ya hasta seres descarnados, ¿no? O sea, lo veíamos detrás de cámaras que se llegó hasta decir que ya son los famosos sucubos y incubus, ¿no? Al momento de que tú los ves y tienes un deseo sexual o más allá de un deseo sexual, tener ya relaciones con estos seres, ¿no? Lastimosamente, los que viven en la ignorancia o que son muy cerrados en este mundo tan abierto, yo me podría decir que yo antes era muy cerrado y si tú me decías de esto, yo te decía, eres hijo del diablo, ¿no? Pero hoy que ya, gracias al podcast que tenemos y mi convivencia diaria con brujos, con muchas personas, este, me ha ayudado a abrir el panorama y te podría decir que es una ayuda. Quienes lo tienen como una ayuda, como tú bien lo decías, ¿no? Y fíjate, San Pascual Bailón, que todos conocen, o sea, que no se hizo santo por bailar, ¿no? O sea, no era un santo por bailar, pero San Pascual, cuando uno lee la vida de San Pascual, él decía que veía en sus sueños muchas personas chiquitas, chiquitas, que le ayudaban en medio de la naturaleza, ¿no? Entonces, la, la propia iglesia tiene indicios de que esto es real, de que esto existe, y no solamente en México, sino a lo largo del mundo. O sea, vuelvo a lo mismo, no por algo en la Inquisición, que la cacería de brujas, pues si tú tenías algo de algún duende o elfo, gnomo, no por algo te quemaban, ¿no? Sino todo lo contrario, o sea, sabían que tú tenías un poder que tal vez para ellos venía del propio infierno, ¿no? Pero que tenías un poder acerca de la propia naturaleza. Y hoy me queda muy claro que hay lugares que yo he visitado a lo largo de lo que me he dedicado, que he visitado, uno de ellos, el desierto de los leones o los dínamos, que tienen ríos.
donde no descartas la idea de que vivan estos seres elementales y que estén cuidando todos esos espacios que no le pertenecen al hombre. O sea, la naturaleza no le pertenece al hombre. O sea, aquel que diga es que me pertenece a mí, no te pertenece la naturaleza. O sea, eso la iglesia también ha sido muy tajante. La naturaleza no te pertenece, la naturaleza es un apoyo, es una creación que Dios te ha dado para que tú, mediante la naturaleza, coseches, siembres, te cubras del sol. Es un apoyo en la naturaleza, pero que sí a lo largo de la historia los, los propios los propios padres de la iglesia, por así llamarlo, lo han satanizado cuando pues no sabemos si esto también es creación de Dios. O sea, porque Dios crea lo visible y lo invisible en este mundo. Y sí, cuando tú le das alimento a un muñeco, llámese el nombre que se llame, este, pues estás invocando a un ente demoníaco, a un ente de bajo astral o ya a un ente descarnado que te puede hacer un daño, precisamente un daño. Yo veía que eh, llegaban incluso quienes poseían estos, pues yo no podría decirlo duendes, sino lo voy a decir como yo lo traduzco, a estos demonios encerrados en estas figuras, los llegaban hasta lastimar, los llegaban a amanecer hasta con moretones, llegaban a amanecer con mordidas, no con patadas, y a que hasta en los propios sueños llegaban estas personas a padecer persecuciones, porque no es nada más activar por activar y que te digan, oye, dale de tu líquido vital. Pues no, hay un trasfondo de que demonios se alimentan por este líquido vital, demonios se alimentan a través de la sexualidad. Y si tú le estás dando un poder, pues ya no es una ayuda, sino ya va a ser un sufrimiento. Sí, 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 porque lo vas a tener aparte arraigado ya contigo. Y quitártelo no es tampoco así como diciendo, ah, pues ya, ya no lo quiero, lo tiro y ya, ¿no? Sí, no, porque regresan a ti. Sí. O sea, van a regresar a ti. Es como aquel. Va a sonar muy burda la comparación, Luis, pero es como aquel que tiene una ouija. Si, si es tuya, por más que la quieras destruir o se la regales a fulano, a mengano, va a regresar a ti. Porque te está reclamando a ti, porque tú le diste de tu propia energía y está pegada a ti. Y para deshacerte de eso, no es imposible, pero sí te va a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Es por eso que la iglesia los tiene catalogados como demonios, por esta malinformación de, es que le damos sangre. Ujú. Yo no sé en qué momento en México se ocurrió, porque nada más es una onda mexicana, ¿eh? Al investigar, en ninguna otra parte del mundo hay como esto, salvo que sea algo satánico, pero eh, es- tienes que darle de tu propia sangre para que se pueda mover, para que pueda estar contigo y te pueda conceder favores. O sea, yo no sé en qué momento, Luis, eh, se llegó a ese grado de ya hay que darle sangre, o si no, por la mala información. Ujú. Creo que fue el hecho de que le hicieron creer a las personas que un muñeco podía crear, eh, manifestar vida, moverse, ¿no? Porque desgraciadamente también tenemos esa costumbre. Si no veo, no creo, ¿no? Entonces hasta que no lo veían moverse, pero aquí pasaban dos cosas. Lo veían moverse y dicen, ah, sí está activado, pero ya me dio Ya me miedo dio miedo, sí. y me alejo de él, ¿no? Y no se movía y ah, es que no se mueve, no me está ayudando, no está activado, ¿no? Y era todo, y ha sido hasta la fecha, todavía hasta el día de hoy. Yo me he encontrado con personas que dicen es que mi elemental no está activado porque no me esconde las cosas, porque no se ríe, porque no me hace travesuras, ¿no? Entonces le digo, no, pues estás equivocado porque, o sea, en primer lugar no es que esté activado, porque volvemos a lo mismo, no es activación,
más bien es un llamado a un elemental para que esté conviviendo contigo. Y la forma que va a convivir contigo, pues no te va a asustar, no te va a andar haciendo maldades, se va a manifestar de otra forma. Pero bueno, quería también tocar aquí un tema y creo que es cuando yo también me puse a investigar todo esto, que viene desde los templarios. Los caballeros Los templarios caballeros en las templarios, cruzadas, ¿cómo no? exactamente, que precisamente en las cruzadas iban y pues no, escondieron muchas cosas, muchísimas que todavía están saliendo a la luz, ¿no? Los Sí, templarios. Uno de ellos precisamente es de que también tenían la orden de acabar con los elementales, con los duendes, trolls, elfos, con todos ellos, porque sabían de dónde estaban y porque la gente comentaba más de decir, acabo de ver a un troll que está en la montaña. Y entonces se les daba la tarea a los templarios de ir haciéndolo. De hecho, hay una serie en Netflix, ya había la otra vez comentado en esto. Esa serie se llama Maldita. Y muy buena. precisamente, sí, Es ¿ya muy la buena. viste? O Sí, sí, sea, es muy buena. no manches, o sea, ahí literal te están diciendo cómo están pasando las cosas y cómo si de una u otra forma, directa o indirectamente, dieron la orden de acabar con estos seres Sí, elementales. fíjate que las cruzadas creo que ha sido la guerra más catastrófica que ha tenido el mundo. Ujú. Primero porque se mataba en nombre de Dios. Lo primero, por ahí empezamos mal, ¿no? O Sí. sea, eso creo que si viniera Jesús, sí les hubiera dicho, oye, ¿qué onda con esto, no? Segundo, como bien tú lo dices, escondieron y robaron muchas cosas. Entre ellos hay una famosa leyenda que las cruzadas, los templarios, los caballeros templarios, escondieron hasta el santo grial de la última cena, ¿no? Una película que a mí me encanta y disfruto mucho verla, El Código Da Vinci. Me Buenísima. encanta y más cuando es seguida de Ángeles y Demonios, protagonizada por los mismos. Sí, sí, Para sí. mí son las mejores películas. Pero sí, como tú bien lo dices, tuvieron la finalidad de acabar con estas creencias de la gente que decía que en los bosques existían seres que les, les atormentaban y que la iglesia tomó como seres demoníacos. Si nos vamos a recapitular la historia de la iglesia con estas cruzadas, se quemaron bosques, se talaron árboles, se acabaron con ríos, con la misma cosecha de la gente se acababa. ¿Por qué? Porque decía la iglesia o tenía la iglesia en mente que al terminar con esto, ya, se terminaba con lo que hoy conocemos como los elementales, ¿no? Y que eran un acto del diablo para tentar a las personas y hacerlas ir al bosque, porque decían que en el bosque se perdían las personas y ya no se encontraba nada, y en específico los niños. Eh, que esto yo creo que es retomado de una creencia muy antigua, donde decían que quien no estaba bautizado se lo llevaba la bruja. Esta creencia antigua nace en el siglo séptimo, octavo, si mal no me estoy equivocando. ¿Y por qué nace esta creencia? Porque en ese momento o eras cristiano o no eras cristiano. Y para meterle el miedo a la gente de que, tienes que bautizar a tu hijo, pues, ¿qué otro miedo de que no? Pues si no lo bautizas, se lo va a llevar a alguien, ¿no? Entonces, en las cruzadas lo que pasaba era que aparte de destruir tierras o conquistar tierras, destruían bosques, ríos, árboles, cuevas para destruir al mal, para destruir al mal, es decir, para destruir al diablo que estaba presente y estaba acechando a la gente, se estaba llevando a los niños, se estaba acabando con el ganado, escondía hasta vacas, o sea, había leyendas que decía, escondía hasta al ganado, pues la comida se la llevaban ellos. Y qué bueno que tocaste el tema de las cruzadas, porque creo que de ahí viene lo que hoy en día la iglesia ha transformado o lo ha dicho como esta es una obra del diablo. Yo no creo, yo no creo, Luis, que un elemental sea capaz de llevarse a un niño o que un elemental sea capaz de llevarse a alguien al bosque y perderlo. Me suena algo
como las sirenas, ¿no? Que con su canto te hipnotizaban y te llevaban al mar y ya no volvías a saber nada de él. Creo que la iglesia se deja llevar por lo que dice en ese momento la gente, ¿no? Porque no era normal una convivencia de estos seres con nosotros, porque antes había muchísimos bosques, muchísima naturaleza, y era muy alejado, ¿no? O sea, vi esto, vi lo otro. Hoy ya lo tenemos más presente porque ya hemos hasta poblado los bosques, ¿no? Pero en ese momento era como que la novedad y el miedo de las personas al pensar que sí va a pasar algo. Y es por eso que la iglesia toma y por órdenes del Papa toma esta postura de vamos a quemar porque así vamos a destruir al demonio desde adentro, desde sus cuevas. Porque aparte, fíjate que hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Las Cruzadas. Este libro describe que los soldados encontraban casitas o puertitas en los árboles, y que eso solamente lo podía hacer el diablo para engañar a la gente. Posteriormente el libro ha sido como que tirado a la mentira porque hay indicios que hasta los pájaros carpinteros pueden fabricar puertas en los árboles y no necesariamente un pájaro carpintero es una obra del diablo, ¿no? Entonces es importante decirle a la gente que no todo es diablo. Uh-huh. Yo siempre le digo a la gente, no todo es diablo. No todo, porque el diablo tiene cosas más importantes que hacer que estar ahí viendo a qué niño se lleva, ¿no? O a qué ganado se quiere comer, ¿no? Entonces, sí, las cruzadas llegaron al exceso de destruir muchos bosques y eso está mal. O sea, eso la iglesia nunca ha dicho, no, pues perdónenos, porque destruimos bosques, destruimos selvas, destruimos ríos, pensando que existía el diablo allí. O sea, creo que la postura de la iglesia en ese momento y en la actualidad ha sido una postura muy mala al decir que el diablo está presente en todos lados, cuando el diablo, y yo lo he venido diciendo, el diablo vive en ti. Tú tienes tus propios demonios, mejor no los alimentes para que no andes haciendo cosas que no van. Sí, sí, y creo que precisamente tocamos el punto desde donde empezó ese temor hacia los elementales, ¿no? Porque incluso había mucha gente que decía, pues es que a mí me ayudan, o sea, a mí... Para la Yo, siembra. ajá, o yo aprendí a sanar, ¿por qué? Porque hay una criatura en el bosque que una vez estuve ahí, me lastimé y me ayudó a sanar y él me da consejos incluso para sanar a más personas. Sí, por eso la iglesia, perdóname Luis, Ujú. decía que los elementales son parte de la brujería. Y la brujería está catalogada como demonios, porque quien te dice cómo hacer las cosas, te ayuda a sanar, te ayuda a visualizar el futuro hasta el pasado y el presente, pues nada más es una obra del diablo, ¿no? Ajá. Entonces por eso desde ahí la iglesia los va catalogando como seres. Yo escuché una vez a un sacerdote decir que eran mini diablos, porque estaban chiquitos y por eso eran mini diablos. Sí. Y bueno, aquí estamos tocando este tema tan importante en donde la misma iglesia está reconociendo que existen estos seres, que lo está catalogando como demonios y ese miedo es el que nos han infundado generación tras generación, ¿no? En donde ves una persona pequeñita y es un demonio y tienes que alejarlo y tienes que insultarlo porque muchas veces dice, dile todas las groserías que en ese momento te acuerdes y el ser se va a ir, ¿no? Y digo, bueno, ok, si tú fueras una persona y estás caminando y de repente alguien se pone a insultarte como loco, digo, no creo que le vas a decir, sí, muchas gracias, ahí nos vemos, ¿no? Sí, sí, O claro. sea, Sí, no, y fíjate que la iglesia ha estado mal a lo largo de los años, ¿eh? Ahorita que dices esto de que los insultaban, me acuerdo que hasta la enfermedad del labio leporino
era porque es que el diablo está ahí y porque tuviste relaciones a medianoche con la luna llena y no te cuidaste, o viene con una maldición, o sea, todo eso que la iglesia ha catalogado a lo largo de la historia, hoy sabemos que es una completa mentira, ¿no? Ujú. O sea, a mí me da mucho gusto saber que hay personitas, lo voy a decir así, personitas, cuidando bosques. Me da mucho gusto saber que hay personitas cuidando ríos, que son los famosos guardianes de los lugares, ¿no? Porque el humano es estúpido, perdón por lo que, por esto, ¿no? Pero el humano es estúpido. ¿Qué es lo primero que hace? Es destruir, por querer construir más casas, por querer construir un estacionamiento, por querer construir lo que sea, destruye la naturaleza. Cuando la naturaleza tiene sentimientos también. Hemos visto llorar a la tierra, hemos visto reclamar a la tierra que lo que no es de ella. O sea, hoy, cuando yo estaba en el seminario, Luis, y hablábamos acerca de los demonios, decíamos que los demonios producían los temblores. Fíjate hasta qué grado la iglesia llega a ser eh, irreverente al decir que los temblores son producidos por los demonios, pero la misma tierra reclama lo que es suyo. Nosotros estamos en la tierra, pero la tierra no es nuestra. Al contrario, nosotros somos de la tierra. Que después vengan desastres naturales, hay que ponernos a pensar que estamos haciendo mal para llegar a eso. Y no quiere decir que es que hubo un huracán en Estados Unidos, el diablo. No, pues no, eso no es diablo. O sea, eso ya más es, la tierra te está dando un mensaje de que o ponte a trabajar o me estás destruyendo y yo voy a reclamar lo que es mío. O sea, hoy yo lo veo así, también con estos seres, al que si tú te metes y quieres profanar su lugar, obviamente te van a responder. Ujú. Obviamente se van a sentir insultados. Es como si yo entro a tu casa y empiezo a deshacer y empiezo a quemar. ¿Qué me vas a agarrar a golpes? ¿No? Lo mismo pasa con estos seres. Yo aplaudo a esta iglesia en Querétaro que, que los bendice, porque también son creación de Dios. También son obra del Creador. Dios crea todo. Sí, Y al momento de crear todo, crea aquello que va a poder resguardar su propia creación, ¿no? Porque los humanos no resguardamos la propia creación de Dios. sí, y fíjate que también es, por ejemplo, cuando preguntan, bueno, ¿un elemental es bueno o malo? Tenemos un ejemplo clarísimo que como tú platicas, ¿no? O sea, nos estamos metiendo en su hábitat, en su lugar donde viven y lo estamos destruyendo. Pero, por ejemplo, ahora que estaban construyendo el Tren Maya, que presentaron problemas al construirlo, que se dañaba la maquinaria, que o sea, tenían una infinidad de problemas que no podían construir una parte. Hasta que una persona o unas personas que estaban ahí ayudando a la construcción dijeron, bueno, es que no podemos construir porque no hemos pedido permiso a los elementales para hacerlo. Entonces los arquitectos se dijeron, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nos den ese permiso? Hay que traer un sacerdote maya para que les explique cómo. Llega el sacerdote y dice, sí, efectivamente, están aquí los seres elementales, están destruyendo el hábitat y pues por eso no los están dejando terminar de construir. ¿Qué necesitan? Darles una ofrenda y pedirles permiso. Hacen la ofrenda, piden el permiso y los elementales ya dejan que construyan, que terminen de construir la carretera. O bueno, en este caso lo que es el Tren Maya. Creo que si un ser elemental fuera malo, no les hubiera dado el permiso, ¿no? Incluso les hubiera ido hasta peor, porque el único problema que presentaban eran con la maquinaria, o sea, en realidad no habían personas que estuvieran sufriendo algún daño físico. Sí, cuando hay un daño físico, Luis, creo que ya no es un ser elemental. Yo Ujú. diría que ya es un demonio quien te está dañando físicamente. Y fíjate, cuando tú hablas de ofrendas, la gente podrá decir, pero es que
a Dios es al único que hay que ofrendarle. Pues también a Dios se le daban ofrendas y sacrificios, que no se nos olvide eso. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, no sé si tú has tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, se nos habla de sacrificios de animales, de personas, para decirle a Dios que estábamos con Él y que estábamos contentos con lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Entonces, hoy que vemos o que ustedes que conocen de este tema, que dicen, es que hay que darle una ofrenda, la gente como que luego salta y no, pero es que la única ofrenda es a Dios, no, no. A ver, espérame. Si tú das una ofrenda a algo, a alguien, ese algo, ese alguien lo va a retribuir hacia ti, ¿no? Lo mismo yo lo puedo ir a aterrizar en este sentido. Si tú le das una ofrenda a un ser elemental, es como decirle, vengo en son de paz, ¿no? No quiero dañarte, pero tampoco quiero que, en este caso del Tren Maya, no me dañes mi maquinaria, ¿no? Yo lo único que quiero es cumplir mi chamba y vámonos. O sea, yo una vez, fíjate, fui a la Selva Lacandona, allá hay una cabañita en la Selva Lacandona donde nos hospedamos. Y para poder entrar, yo estaba en la iglesia y para poder entrar nos hicieron todo un ritual con inciensos, con flores, con frutas, que le tuvimos que dar a la madre naturaleza para poder acceder a la selva lacandona. Si tú hoy como iglesia vas a un pueblo, ¿qué es lo primero que te van a dar? Una bienvenida con un ritual, con flores, con ofrendas, para darte la bienvenida y que seas parte tú de ellos, ¿no? No es tan descabellado el que tú le digas a un ser elemental, mi casa es tu casa. Porque al final de cuentas le estás dando la bienvenida a alguien para que habite tu lugar y que esté siempre contigo. O sea, lo mismo pasa con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Siempre que hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, es que esta es tu casa también para que la cuides. Pues entonces, o somos o no somos, o qué es lo que está pasando aquí, ¿no? O somos hipócritas o no somos hipócritas, o nada más lo mío es legal y lo tuyo ya es del demonio. Ahí como que entra la disyuntiva con la propia iglesia en saber qué sí está permitido y qué no está permitido ante los ojos de ella. Sí, bastante, ¿no? Y sobre todo porque son temas que, como tú bien dices, hay personas que la verdad es que están muy cerradas y no ven más allá, ¿no? Así de, pues esto es lo que dice la iglesia y esto es lo que debe de ser, ¿no? Y te digo, volvemos a lo mismo, no estamos aquí juzgando ni diciendo quién está bien y quién está mal, estamos poniendo las cosas con las investigaciones que hemos hecho, con incluso con hasta con experiencias que hemos visto. Y bueno, primero hemos descubierto que un ser elemental pues te va a andar ayudando, te va a andar apoyando, pero siempre y cuando tú retribuyas de una u otra forma, ¿no? También eso. Puede ser a la naturaleza, puede ser a ellos mismos. O sea, un ser elemental, si tú ves que estás retribuyendo, cuidando la naturaleza, haciendo bien las cosas, pues te va a todavía retribuir más. Incluso ayudando a personas. O sea, un elemental ve que tú le estás ayudando a las demás personas y pues te ayuda, ¿no? Sí se ha dado temas, porque también no lo voy a andar escondiendo ni voy a andar diciendo, ah, pues esto no me acuerdo. Pero sí hay muchas leyendas en las cuales sí un elemental ha dañado, pero normalmente cuando volvemos a lo mismo, nada más escuchamos y decimos, ay, es que el elemental es malo porque dañó a fulanito. Pero ya cuando te pones a investigar dices, bueno, ¿por qué? ¿Qué hizo fulanito? Y te enteras todo lo que hizo fulanito. Dice, bueno, pues es que cómo no va a querer que no haya una agresión cuando él estuvo agrediendo de una forma muy fea. E incluso no nada más al elemental, a la naturaleza o a otras personas. Y el elemental lo único que hizo fue defenderse. Sí, es como si tú entras a una iglesia y quieres golpear a un sacerdote. ¿Qué va a pasar? Pues todos te van a golpear, ¿no? O Exacto. sea, es normal eso. O sea, es normal y es algo que tenemos que
que acostumbrarnos a vivir con eso, porque vuelvo a lo mismo, Luis. Estamos haciendo de la naturaleza mil y un cosas que no tendríamos que hacer. O sea, antes ir a un bosque era, uy, mira, voy al bosque, no, pues está lejísimos de la ciudad, ¿no? Hoy, si tú y yo nos vamos al bosque de Chapultepec, que está aquí cerca de donde estamos grabando, vamos a encontrar el bosque en las peores condiciones y todo porque el humano lo ha deteriorado, ¿no? O sea, es importante decir a todas aquellas personas que creen en Dios que no satanicen estas cosas. Yo que estudié 8 años en el seminario, no lo satanizo. Al contrario, me interesa saber de otras culturas y de otras creencias. O sea, me interesa saber por qué ya no se celebra a San Patricio, sino ya más bien es una onda de celebrar a un ser elemental. Me interesa saber, y te lo decía detrás de cámaras, por qué Blancanieves lo dibujaron con unos enanos, ¿no? Que hoy lo podemos, no sé si tú compartas esta idea, lo puedo yo traducir a que son seres elementales que están ayudando a la doncella a buscar al príncipe azul, ¿no? ¿Por qué un San Nicolás, un Santa Claus, vive en una villa con duendes? Algo la humanidad nos está dando a entender que también existen. ¿Y para qué existen? Para un bien, no para un mal. Yo no me imagino que un duende de Santa Claus le pegue a Santa Claus, ¿no? Al contrario, fíjate, Santa Claus los está explotando, ¿no? Si nos vamos a la historia pegada de cómo nace la idea de Santa Claus, pues Santa Claus los explota haciéndole juguetes y haciendo todo esto, ¿no? Yo no creo, Luis, que lo que tú haces, y te lo digo de corazón, yo no creo, Luis, que lo que tú haces y con quién estás sea malo, sea algo del diablo, ¿no? Al contrario, siento que tú has ayudado a demasiadas personas y que esa ayuda viene de parte de Dios y que Dios está presente en ti, ¿no? Yo no te voy a satanizar, no voy a satanizar a nuestros amiguitos que están aquí presentes, sino todo lo contrario, sigan ayudando a la gente. Y apenas hubo un sacerdote que me mandó un mensaje y me dijo, es que ¿cómo dices eso? Lo que te voy a decir es lo siguiente: donde quiera que tú estés, mientras te lleve a Dios, ya, con eso le hicimos, porque hay cosas que no nos llevan a Dios, que yo las he vivido, ritos satánicos que yo he participado para conocer el satanismo. Eso no te lleva a Dios, te lleva a una perdición. Esto, Luis, lo que tú haces, mis respetos, yo te decía, a mí me dan miedo. Soy miedoso en este tema. ¿Por qué me dan miedo? Porque crecí con esta idea. Soy de Oaxaca. Y allá era como que te va a llevar el chaneque, porque eran los chaneques allá. Te va a llevar el chaneque y si te portas mal te va a jalar las orejas. O sea, allá la tradición del coco no era. La tradición era el chaneque, ¿no? Que te va a llevar y te va a jalar las orejas, ¿no? Entonces, yo respeto mucho estas creencias, Luis. Yo no comparto lo que dice la iglesia respecto a esto. Yo no lo comparto. Al contrario, lo desapruebo porque no todo es diablo. Hoy, en el estudio que tú ya has ido, tenemos un ser elemental. Y nunca se nos ha perdido nada. Nunca hemos escuchado risas. Me espantaría cuando haya risas. Me espantaría cuando yo vea una imagen de un pequeño. Porque un pequeño, quienes sabemos de un poquito más del tema, una imagen de un niño siempre es un demonio. Una imagen pequeña siempre es un demonio que lo utiliza para crear confianza y ternura hacia las personas. Y que tú le des ese acceso a tu vida y entonces él pueda obrar en tu vida. Sí, bastante, ¿no? O sea, yo me quedé pensando mucho en todo lo que estás diciendo. Y
Y sí, efectivamente, digo, como lo dije yo al principio y ahorita yo lo reitero, eh, mis creencias ante Dios son muy fuertes y siento que puso a los seres elementales para que yo pudiera estar ayudando a las personas, ¿no? Entonces, para mí es como si Dios me hubiera dado las herramientas. Sí, porque si tú vas por la vida satanizando a las personas, pues no, nunca vamos a avanzar. Ujú. Nunca vamos a avanzar. Sí, la iglesia tiene sus verdades y yo estoy de acuerdo en eso, pero hay que abrirnos más al mundo para conocer al mundo, ¿no? Exacto. De hecho hay un pasaje del Evangelio que dice es que ellos no son del mundo, porque ya son míos, o sea, haciendo referencia a que ya son cristianos, pero hay que abrirnos al mundo para conocer el mundo. O sea, si yo siguiera con estas tradiciones, fíjate, en Oaxaca cuando había un elemental o un duende, una lucha, un chaneque, lo que se hacía era derramar mostaza para que llegara el día y según la creencia el sol destruía al elemental, ¿no? Entonces, o luego iban muchos a los bosques con antorchas a querer cazar a un elemental. Hoy, si yo siguiera con estas creencias, pues iría a todos los bosques queriendo cazar un elemental, ¿no? Cuando al contrario, creo que son ayuda. Y si existen fue porque Dios lo permite. Y Dios lo pone como una ayuda. Claro, no son Dios. No, creo que eso deberíamos de dejarlo claro. Ni la Virgen de Guadalupe, ni San Judas Tadeo, nada, nada, nada es Dios. Te acerca a Dios y Ujú. te ayuda a acercarte a Dios, ¿no? O sea, yo ayer que me contaron la historia de nuestra amiga que está atrás, me interesó demasiado porque yo decía, pues entonces, eso ya es lo que yo pensé, y te lo comparto tú que estás aquí, que eres el experto en esto. Ya no es un duende, sino ya es más un demonio que lo estás teniendo amarrado hasta que te cumpla tus 7 deseos. Y te voy a ser muy honesto, a mí me gustó. O sea, eso de tener un demonio amarrado me gustó, ¿no? Pero hay que tener cuidado también con lo que uno va a hacer, ¿no? Porque no es de que tú lo tengas amarrado y quiero ser millonario y mañana tengas la maleta de los trillones de dólares, ¿no? Al contrario, quiero ser millonario, pero pues tú también ponte a trabajar para que puedas ser millonario. O sea, no es magia. Aunque la iglesia dice es que es magia. No, no es magia. Considero yo que es un estilo de vida. Es un estilo de vida ok, te voy a pedir mis 7 deseos. ¿Qué tengo que hacer para llegar a estos 7 deseos? No es el genio de la lámpara, Ujú. sino lo contrario. Es un estilo de vida y es un estilo de vida recto. O sea, es como si tú dices, hoy soy cristiano, tienes que llevar un estilo de vida recto. Y no te puedes salir de ese estilo de vida. Lo mismo pienso que va más o menos acá, ¿no? Es un estilo de vida. Yo sí compraría uno de esos. La verdad, yo sí lo compraría, porque a mí que me gusta el tema de los demonios, sí me encantaría tenerlo. Es como tener un objeto maldito en tu cuarto, ¿no? O donde lo vayas a tener. Para mí sí, sí, sí me gustaría. Y ojalá, si se puede, ahorita le dijeras a la gente qué es, ¿no? Ayer me llamó mucho la atención porque dije blanco. No, pues no se parece a nada de lo que hemos venido viendo, que sus orejas puntiagudas, sus gorritos, sus nariz larguita, todo lo contrario a un ser elemental. Sí, de hecho, ese no es un ser elemental de entrada, ¿no? Ese ya es más catalogado, es una muñeca japonesa, que ahí en Japón estuvo mucho de moda, en donde se supone que dentro de esa muñeca existe el alma de una persona o una mujer que no puede descansar, que está entre el infierno y el cielo. Entonces, para que esta persona pueda trascender,
necesita cumplirte 7 deseos. Es como un pacto más o menos que se hizo. Entonces se supone que cada vez que tú le pides un deseo, le pones la máscara, y cuando te termina de cumplir el deseo, le quitas la máscara y entierras un alfiler en la manzana que tiene ahí en sus pies. Así hasta que te cumpla los 7 deseos. Una vez que ya fueron cumplidos los 7 deseos, lo que hay adentro ya puede trascender y se va. Y esto entra, como tú bien lo dices, como un pacto. Así es. Porque es un pacto al final de cuentas. Sí. Digo, no lo vas a alimentar con... Sí, de hecho no se le ponen ofrendas, a ese sí no se le pueden ofrendar nada, porque no es un elemental. No, porque tú lo tienes atado a ti, ¿no? Exactamente. Lo tienes atadísimo a ti, ¿no? Y es, fíjate que en el rito del exorcismo, Luis, se ata al demonio a un hueso o a una botella como lo hacía Salomón, que los ataba a una botella. Se me hace algo parecido, pero sin sufrir o sin que la gente sufra, como un tipo de posesión, ¿sabes? Entonces, a mí si tú me dijeras, oye, ¿qué te llevarías de aquí? Yo me lo llevaría. A mí cuando yo voy a lugares donde supuestamente hay cosas, objetos malditos, yo me siento en casa. Yo no sé si en otra vida fui un demonio, pero yo me siento demasiado en casa al tener estas cosas ahí, ¿no? Sí, claro. Y mira, otro tema que también te quiero tocar precisamente, regresándonos un poquito a esto, es precisamente con ellos. Muchas veces las personas me han dicho, oye, pues les voy a poner su altar y le voy a prender su velita a mis duendes que acabo de comprar, a mis trolls. Entonces yo le he dicho, bueno, primero no es altar porque no son divinidades, ¿no? Son seres elementales, que es muy diferente a tener una imagen religiosa o divina. Fíjate, Luis, que el término altar, no sé si tú lo sabías, se lo voy a compartir a la gente. Altar significa lugar del sacrificio. Ese es el término altar, lugar del sacrificio o mesa del sacrificio, ¿no? Hoy regularmente la gente o la iglesia le dice, es que la mesa del sacrificio, el altar. Eso significa un altar. El altar tendría que estar nada más para las deidades o para una sola deidad, en este caso Dios. Para Dios tendría que nada más estar un altar, que tendría que ser el altar del sacrificio, ¿no? Hoy vemos altares que a la Virgen, hoy vemos altares que a San Judas Tadeo. Yo no lo comparto porque para mí estas imágenes no son Dios. La gente las ha endiosado, claro, pero para mí no son Dios. Pero si tú me dices, oye, a tu elemental le tienes que prender una velita, se la prendería, pero yo no le llamaría altar a lo que está pasando en ese momento. Sí, sí, que precisamente ese es lo que trato de explicarles, ¿no? No le llamen de esa forma porque no es. Simplemente es un lugar que le estás asignando para que pueda estar dentro de tu casa. Lo he dicho muchas veces, tal vez se oye un poquito brusco, pero la comparación, porque también no es lo mismo, pero más o menos es como cuando recibes una mascota. ¿Qué es lo que haces? Pues le asignas un lugar a la mascota, le dices, aquí tú te vas a dormir, le pones su cama y todo eso. Literalmente es un elemental, es con lo mismo. Vas a asignarle un lugar, le vas a decirle que ahí va a estar, que ese lugar es donde va a estar presente en tu casa. Y las velas, como yo les he dicho muchas veces, si las velas se las van a prender, no es para ellos, sino para que por medio de la vela que le estés poniendo, la intención que le estés poniendo a la vela, le ayuden a ellos a mover energías. Sí, sí, y fíjate que en la iglesia pasa exactamente lo mismo. La vela es una luz para que tu oración sea escuchada. O sea, yo veo que la gente le prende velas a la Virgen, y está bien, pero la intención es que tu oración que estás haciendo a esa persona o a esa imagen sea escuchada por Dios, ¿no? Creo que el sincretismo de la veladora
ha crecido demasiado porque tenemos la idea que sin vela no me escuchan. O no prendo la, no tengo vela, ¿cómo le rezo? No, o sea, el rezo viene del corazón. Y lo que tú vayas a pedir tendría que ser del corazón, ¿no? O sea, en la Sagrada Escritura, mi querido amigo Luis, cuando hacemos referencia al corazón, el corazón en la Biblia, siempre que lo leas, cuando leas la Biblia, mi amigo Luis, y veas el corazón o que hace referencia al corazón, el corazón es la sede de Dios, es la casa de Dios. Y por eso tu oración tendría que salir de la casa de Dios, o sea, del corazón. Si tú le vas a pedir un favor, por ejemplo, a un elemental, pues también tendría que salir del corazón, ¿no? O sea, no es como, no hay necesidad, o salvo que tú digas lo contrario, no hay necesidad de prenderle una vela. Y ni a la Virgen hay necesidad de prenderle una vela. Ni a San Judas Tadeo hay necesidad de prenderle una vela. Mejor dile algo del corazón. Y listo, ¿San se acabó? Exacto. Sí, como también yo se los he dicho muchas veces, ¿no? O sea, si van a pedirles algo, si van a hablar con su elemental, que sea que estén contentos, que estén alegres, que... Porque, o sea, si estás preocupado, si estás deprimido y les quieres hablar, muchas veces ahí por eso también ellos no te escuchan, porque están vibrando sobre una energía más alta. Sí, lo mismo pasa con Dios, Luis. O sea, la gente dice, es que Dios no me escucha. Pues sí, también como le estás hablando. Y mira, no es mala onda y qué bueno que ahorita estamos tocando esos temas y que estás tú aquí, porque precisamente ese es a lo que yo, y esa es mi finalidad, a lo que yo quiero llegar cuando alguien tiene un elemental. Es como que una antesala de cómo te vas a poder comunicar en realidad con tu creador, que como tú lo dices es desde el corazón, ¿no? Entonces como que con ellos practica con ellos para que después puedas ahora sí entablar esa comunicación con tu creador. Sí, mira, yo le digo a la gente que cuando uno no ha tenido un encuentro con el creador, se le nota, porque es infeliz. Y cuando tienes tu encuentro con tu creador, es felicidad. Sí. Es mucha felicidad. O sea, yo sí soy fiel creyente que estar con Dios es felicidad espectacular, ¿eh? O sea, te lo dice alguien que, y ya lo puedo decir porque ya lo dije en un capítulo, nadie lo sabía más que mi familia, te lo dice alguien que enfrentó el cáncer. Y nunca me viste triste, nunca me viste triste. Al contrario, siempre estuve feliz. Feliz. Y yo siempre que me decían, oye, ¿y si te mueres? Pues me voy a morir feliz. Ya, se acabó. O sea, siento que el estar con un creador, llámese como sea, es felicidad. Y si un elemental, amigo Luis, te ayuda a empezar este encuentro con tu creador y que tú seas feliz, adelante. Por eso te decía, si esto te acerca a Dios, adelante. A mí siempre en los capítulos que he estado, que me han invitado, siempre me dicen, es que eres un cobarde porque no defiendes tu fe. No, yo sí defiendo mi fe, pero también estoy abierto a lo demás. O sea, yo no te puedo obligar a ti a creer en que ve a la iglesia cada 8 días, comulga. Por supuesto que no puedo. Pero sí te puedo decir que si lo que tú haces te acerca a Dios, eso está bien. Te va a ayudar demasiado. Pero también, como tú me lo estás explicando, entra la misma circunstancia con Dios. Si tú a Dios le hablas triste, llorando, con el moco, pues no te va a escuchar. A Dios háblale alegre, háblale en los momentos de alegría. Dile, ¿sabes qué? Pues sí, estoy triste porque no tengo dinero, pues sí, pero te lo digo alegre porque sé que tú me vas a ayudar. Lo mismo te estoy entendiendo que pasa acá. O sea, si tú le hablas a un elemental triste, pues ¿cuándo te va a escuchar, no? O sea, al contrario, yo creo que ahí sí te va a jalar la oreja y te va a decir, háblame cuando en verdad estés feliz, ¿no? O sea, sí, cuando en verdad tú estés alegre. Sí. O sea, es un contacto muy fuerte. Hay
una vez, ya hace muchos años lo escuché y lo empecé a poner a práctica, que fue precisamente una de las enseñanzas de Jesús, en donde le decían sus discípulos que si le podían hablar acerca de Dios, y que él les decía, no, pues que no tengo por qué hablarte de Dios, mejor siéntelo, ¿no? Y eso me abrió muchas puertas. Yo al principio cuando empecé con ellos, yo los escuchaba hablar, pero era pues un lenguaje muy diferente, yo no los entendía. Y me acordé precisamente de eso. Y lo que empecé a hacer precisamente fue empezar a sentirlos. Y ahí fue cuando ya pude comprenderlos. Cuando pude empezar a entender qué es lo que querían decirme. Y de ahí la comunicación empezó a hacerse más fuerte. Sí, fíjate que yo siempre le digo a la gente, vive el evangelio es alegría nada más. O sea, ayer que me invitaron, en la madrugada me invitaron a un programa en Argentina, a una radio en Argentina. Y me decía la gente, o el quien me estaba entrevistando me decía, ¿cómo tú puedes ser alegre cuando te va mal? Pues muy fácil, vive el evangelio. Jesús no tenía nada y era feliz. Pues vívelo. Aunque tú no tengas algo, vívelo. Vívelo, vívelo, vívelo. Y fíjate, ahorita haciendo memoria, querido Luis, mi hermana tiene 15 años. Y mi hermana, cuando yo terminé con mi pareja, hace 2 años, 2 o 3 años, ya la verdad no me acuerdo, fue y ella en su cuarto tiene un duende que se llama Caer. Ajá, un elfo. Un elfo. Y me llevó su duende cuando terminé con mi hermana, con mi novia, me llevó mi hermana el duende y me lo puso en el corazón y me dijo, le pido para que te ayude a sanar tu corazón. Se me hizo un gesto desde su creencia bonito y que hoy haciendo ya un montón de memoria, podría decir que sí me ayudó a sanar el corazón. Porque después mi hermana me explicaba que ese era el elfo del amor, uh-huh, o algo así, sí, yo le entendí, uh-huh, ¿no? Y que su misión era acercar a los enamorados, porque tiene que ser una pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces, te podría decir que mi único contacto con un elemental, te podría decir que sí me ayudó a sanar el corazón, ¿eh? Sí me ayudó, sí me ayudó. Porque creo que mi hermana ahí le escribió algo en un pergamino y se lo colocó en una piedrita que tiene, en un cuarzo que trae, y le dijo que no se lo iba a quitar hasta que me ayudara a mí a sanar el corazón. Y sí, el proceso fue rápido, fue muy rápido. Ahorita haciendo memoria de esto, mi único contacto con un elemental ha sido eso. Qué bueno que te ayudó en ese proceso tan difícil. Y bueno, amigo, pues estamos llegando al final del podcast, ¿no? Ya se nos pasó bien rápido el tiempo. Creo que en este podcast la verdad es que vimos muchas cosas, aprendimos muchas cosas. No sé si quieras agregar algo más. Yo espero haber aportado a tu podcast. Espero haber aportado. Me sentí muy a gusto. Y por favor, gente que tiene una fe en Dios, no satanicen esto. En verdad, respeten esto. Es una labor hermosa la que ustedes hacen, me atrevo a decirlo. Y no son malos. No son malos. Al contrario, son buenos. Ayudan a sanar el corazón cuando hay una ruptura amorosa. Sí. Muchas gracias por haberme invitado, Luis. También muchas gracias por haber aceptado. Aprendí mucho de ti. Gracias. Igual, aprendí también muchísimo. Y bueno, amigos, pues si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo, denle like y coméntenos porque nos ayudan muchísimo para que podamos seguir haciendo este tipo de episodios. Igual, si les gustó mucho y quieren una segunda parte, también ahí coméntenos
y hacemos una segunda parte, que es lo más seguro, porque la verdad es que la entrevista estuvo muy buena y creo que todavía faltó tocar 2, 3 temitas por ahí. Sí, hacemos una segunda parte cuando usted me lo mande y me lo pida. Ya sabe que estamos a la orden. Y sobre todo porque yo te considero una persona muy íntegra y muy, ¿cómo te puedo decir? Con mucha luz que inspira mucho a la bondad. Entonces, Gracias. aquí andamos a la orden para el desorden. Muchas gracias. Bueno, con esto nos despedimos, que estén muy bien. Yo soy Luis Elemental y esto es La magia de los elementales. Bye.